Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está la amable audiencia de Arandú FM? Hoy día sábado estamos de nuevo aquí en Radio Cultura para conversar un poquitito sobre lo que es la realidad económica, sociopolítica de nuestro querido Campo 9 y de nuestro querido Paraguay. Es un día agradable y siempre el mejor día es el día de hoy. Le saludo y le presento a un amigo que está con nosotros vía transmisión por internet, vía videollamada, en este caso audiollamada. ¿Cómo es, Aldo, el nombre de lo que estamos haciendo? ¿Teleconferencia o viene por ahí, verdad? Buenos días, Aldo. Buenos días, Parra, y buenos días también, Radio Arandú FM. Yo creo que, nunca mejor dicho, radioconferencia, ¿eh? Radioconferencia. O radio por internet conferencia, ¿no? Le podemos poner muchos nombres, ¿eh? Pero videoconferencia no, porque yo no te veo, ¿eh? Yo tampoco. Así que es una nueva forma de hacer la radio, en el cual estarás a 8.000 kilómetros de acá, de Campo 9. Y te extiendo un saludo muy especial, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos conversando sobre la forma de pensar normal del paraguayo. ¿Cuál es la forma de pensar estándar? ¿Cómo piensa el paraguayo? Ese es el tema que queremos tocar. Me parece que llega con un poco de retraso la voz. La transmisión, Parra, pero bueno, de igual forma. Y hay que aprovechar la tecnología. La tecnología con el tiempo ha ido cambiando. Antes, por ejemplo, cuántas personas tenían que viajar horas incluso para hablar en una radio, ¿no? Y nosotros hoy en día podemos hacer de otras formas, y yo creo que es una comodidad para nosotros poder, por ejemplo, conversar esto y hacer radio de una forma como para que llegue de una forma bien a la gente. Claro, una forma directa. Sí, y hay que aprovecharlo al máximo. ¿Cómo está el día allá por España? ¿Cómo está Barcelona? ¿Vos estás en Barcelona? Sí, Barcelona. La temperatura, bueno, como dije, hace frío. Invierno, la temperatura normalmente oscila entre los 10-15, pero de noche baja 5, 3, hay días en que baja un poco más, pero Barcelona es una ciudad que está a orillas del mar Mediterráneo, entonces tiene su microclima, como se les llama acá, ¿no? Y no hace mucho frío en comparación a un poco más al norte, ¿no? Donde están los Pirineos. Ahí sí que la temperatura baja incluso a 12 grados bajo cero o un poco más, ¿eh? Pero bueno, de momento se está muy bien aquí, ¿eh? Qué bueno. Acá en Campo 9, en Paraguay concretamente, hace un calor enorme. Casi todo el tiempo estamos con calor. Sí, entonces se está en el centro de América del Sur. Y del verano, ¿eh? Ahora mismo estamos en el centro del verano. Así que hay un ambiente totalmente diferente. Vos estás en Europa, nosotros estamos en América del Sur, pero sin embargo pensamos del mismo modo y estamos, gracias a la magia de la radio, gracias a la magia de la internet, estamos en una especie de, como decíamos, radioconferencia. Un contacto directo. Bueno, vamos a llamarlo de esa forma. Bueno, es un nuevo término. Está bien, muy bien, Aldo. El tema de hoy, ¿cómo piensa el paraguayo? Vamos a introducir con una música. Tengo un tema de Mercedes Sosa. Es un muy lindo tema. Entonces, al regreso de esta canción, iniciaríamos conversando de cómo piensa el paraguayo, haciendo un meollo, una tertulia en base a lo que nosotros dos tenemos en el concepto y lo que tiene también la audiencia, que puede ir interactuando con nosotros. De esto iremos hablando a medida que evolucione el programa. Siempre estaremos transmitiendo los sábados y nuestra idea es que la gente quiera venir acá en estudios a conversar con nosotros y que nos diga su impresión sobre cómo piensa el paraguayo y cómo ir mejorándole. ¿O vos qué pensás, Aldo Santa Cruz, allá desde España? No, y bueno, lo que te decía fuera de internet, ¿no? Fuera de la transmisión para la radio, de que lo de la conversación, ¿no? Estamos en una época, como siempre digo, una época muy buena en donde podemos aprovechar buenos recursos para conversar, ¿no? Como estamos, la forma de pensar de nuestra gente, del paraguayo ahí. Yo creo que
Depende, yo siempre digo que depende de las circunstancias, ¿no? Del pensamiento de cada sociedad, como por ejemplo se puede decir también de que en el aspecto histórico paraguayo, porque los paraguayos piensan de una tal forma, pero no se diferencia mucho de los países que están a nuestro alrededor, pero sí que se mantiene una cierta realidad social, ¿no? Entonces, yo creo que esto es amplio, o sea que si vamos a conversar de esto hay que matizar, por ejemplo, hay que dividir en distintos puntos, porque se puede dividir, por ejemplo, la forma de pensar en paraguayo, el aspecto en el punto político, y también la parte de la vida, ¿no? La filosofía en sí, como podríamos decir. Mira, muy interesantes son tus puntos de vista, tus esbozos de lo que vamos a conversar hoy. Y bueno, escuchamos un poco de música y luego ya entramos en el tema en Radio Cultura. Esto durará 1 hora y espero que la amable audiencia aprenda un poquitito y nosotros dos también aprendamos el uno del otro y de lo que los libros puedan decir sobre este tema. Así que mientras busco la música, Aldo, ¿hace cuánto tiempo vos estás por España? No, y bueno, casi faltan algunos años para que sea una década, ¿eh? Una década, casi una década. Sí, y mientras estás buscando la música, o sea, hace un momento no te estaba escuchando bien, entonces hablé un poco también del pensamiento de poder dividir, ¿no? De poder dividir la forma de pensar de nuestra sociedad, de nuestra comunidad o del país entero, ¿no? Mira un poco, sería muy interesante. Yo digo que yo, por ejemplo, puedo decir desde mi experiencia que la forma de pensar nosotros los occidentales, ¿no? Lo que vivimos en la parte oeste del mundo, podríamos decir que pensamos casi todas de la misma forma. Quizás porque hay unas ciertas culturas religiosas que se convierte en una tradición de la sociedad en sí, ¿no? Y además el aspecto político. Pocos países son los que tienen hoy en día la dictadura, a excepción de Cuba, que ahora, por ejemplo, está entrando en una rosca democrática, ¿no? Sí, en una especie de abrirse. No es todavía democracia, está muy lejos Cuba de ser todavía democracia. Pero lo que quiero llegar a decir es que quizás de aquí a unos cuantos años, se acabe la dictadura en Cuba, ¿no? Porque está dando los primeros indicios, porque siempre tiene que haber unos indicios primero para que se pueda llevar a la siguiente los primeros etapa, pasos, ¿no? Los precedentes, ¿verdad? Y hablaremos de todo eso a la vuelta de la canción, de los precedentes. Justamente aquí en Campo 9 acaba de ocurrir varios tipos de precedentes que van a ir cambiando la forma en la cual el paraguayito mira la realidad. Bueno, aquí va la canción, entonces al volver. Gracias. Vamos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Well,
Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios. Una hermosa canción que nos invita un poquitito a pensar en que le debemos pedir a Dios solamente que la gente ya no ampare a los que le rascan su mejilla, que la gente ya no dé la otra mejilla, al contrario de lo que en muchas oportunidades escuchamos, de soportar siempre a los opresores. Esta canción da otra visión, da una visión de levantarse, de pelear por los derechos. Es por eso que la mamá de América siempre fue considerada como un poco revolucionario. No sé qué opinión vos tenés, Aldo, desde allá, desde España, en relación a lo que estábamos escuchando un poquitito, en ver también en cómo Mercedes Sosa quería cambiar la forma de pensar de la Argentina, un poco también como vos decías del occidente. Casi todos pensamos de manera igual aquí en occidente, de dejar todo en manos del Estado y de no tomarlo nosotros como algo nuestro. En la democracia el ciudadano tiene mucho peso dentro de las decisiones de Estado, ¿verdad? Sí, esta música tiene mucho que decir, e incluso esta música se ha convertido en el símbolo de Sudamérica, de América entero, cuando hay cualquier manifestación o cualquier movimiento que llama a la gente, a los ciudadanos, siempre esta música está de por medio, siempre es algo simbólico. Simbólico, es como, por eso se le llama prácticamente el himno no oficial de las Américas, y de hecho hay un himno, algo así. Y Mercedes Sosa, sí, muy famosa desde hace años, mucho tiempo, sí. años. Ahora hace poco falleció. Pero sí. Bueno, después hablaremos un poquitito más, investigando sobre Mercedes Sosa para hablar de artistas, para hablar un poquitito sobre nuestros artistas. Está ella, también hay un español muy famoso, siempre la escuchamos. Hace poco, él fuma siempre, me olvidé de su nombre, canta 500 noches, 19 días y 500 noches. Cantar de los cantares, y nos dieron las 10, las 11 y las 12. Famosas canciones. ¿Qué me decís? Se me fue de la mente. También, no sé, pero que conozco, y seguramente la gente que nos está escuchando también conoce. No es el apellido Albino, algo así. Ya voy a buscar en internet. Son artistas con letra, con contenido, con música, y es algo que falta dentro de la música, porque influye dentro del pensamiento de la música. En el caso de el pensamiento característico de las zonas de nuestro país, ¿cómo piensa el paraguayo? Esa era la pregunta al iniciar la pregunta del millón. Sí, la pregunta del millón. ¿Cómo piensa el paraguayo? Según mi contexto, el paraguayo es una persona miedosa de la autoridad. Es muy buena gente el paraguayo, pero también es muy egoísta. Cuando el paraguayo llega a una posición de poder, siempre quiere dominar a su pueblo y no quiere que su pueblo se levante. Normalmente el paraguayo es egoísta, pero el paraguayo de bien, que no alcanza ningún puesto de liderazgo, es una persona trabajadora, honesta, responsable, padre de familia. Ese era el paraguayo anterior, ¿verdad? No sabemos cómo es hoy en día, pero esa es la idea, el prejuicio que tenemos del paraguayo. Otra faceta del paraguayo, según lo que hemos estado aprendiendo, es que el paraguayo siempre se dedica a algo que le reditúa beneficios, pero no de manera tan grande como lo hace un menonita. Un menonita trabaja en producción sojera y gana muchísimos millones. En cambio, el paraguayo siempre necesita un patrón, necesita un jefe, pero él no quiere ser el centro de la atención de algo, ¿verdad? Siempre quiere ser un poquitito más libre de la responsabilidad, y lo delega a otra persona, que normalmente es el jefe, el patrón, oye, supe lashe guaranime guaranitebe, oye, supe lashe jefe, lashe patrón, dice que hay un libro que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo?, donde habla habla justamente de eso, ¿no? De la libertad, ¿no?
nosotros estamos, la sociedad, hablaré un poco globalizado otra vez, vean, ahí Paraguay, la mayor parte de ahí, dice, la libertad conlleva una responsabilidad, ¿no? En caso de la libertad económica, eso es la parte económica, la libertad económica, conlleva una responsabilidad, entonces la persona se convierte en su propio jefe. Allá eso es totalmente mental allá. Y es un poco complicado. Esta es la mentalidad del ciudadano del viene mundo. de hace cientos de años. De muchos años. Se llama mentalidad de la era industrial. ¿Un poco? Yo ¿te escucho, Parra? Sí, te escucho también. Sí, ahora te estoy escuchando, no, que pensaba que estabas hablando. No, y esa mentalidad de... Entonces a nosotros los paraguayos se nos queda eso, se nos queda y además la situación económica y bienestar para la sociedad, para la gente trabajadora, no, el gobierno, el Estado no le garantiza como una forma para que uno tenga esa libertad para salir a hacer esas cosas. O sea, influyen muchas cosas, no solamente una cosa. En el sistema de nuestro pensamiento como paraguayos, de tener miedo a la autoridad, de respetar en sobremanera la autoridad, de siempre buscar tener un patrón allá, influyen muchas cosas. Históricamente Paraguay ha pasado por varias dictaduras. La primera fue la del doctor Francia, la segunda fue la de Stroessner, las más grandes. Dictadura. Hablo de las más grandes, ¿verdad? Que marcaron nuestra historia, además de las dos guerras. La primera, la guerra del 70 con la Triple Alianza o la Multialianza, que se le dice. Nos dejó una marca. Devastado. O sea, el 86% de la población falleció, por ejemplo. Entonces, Paraguay se reconstruyó. Este es un Paraguay 2. Y hay quienes dicen que es un Paraguay 3, porque Stroessner cambió totalmente cómo pensaba el paraguayo. El paraguayo antes con Francia, que también era un dictador. En esa época la dictadura muchos consideran que fue necesaria, que Francia tenía que cerrar las fronteras, que Paraguay se tenía que independizar de América y ser totalmente diferente. Muchos justifican la dictadura de Francia, pero no justifican la dictadura de Alfredo Stroessner, que fue lo mismo, que hizo lo mismo que Francia, ¿verdad? Impidió que el paraguayo hable. Anteriormente, si los paraguayos se reunían y hacían una especie de compartimiento, PA comunistas, esa es la libertad de expresión, es lo que más se oprimía dentro de la dictadura. La dictadura, el peor enemigo de las dictaduras. Y ahí evolucionó la forma de pensar del paraguayo, que siempre está ahí, de que le tiene miedo a desafiar a la autoridad con su pensamiento. Y no es un desafío en absoluto, es solamente una manifestación del pensamiento. Curioso es que así se tome, por ejemplo, cuando el paraguayo protesta por el tema de las chapas. Mira un poco, el paraguayo es remolón, pero sin embargo también somos irresponsables. Estamos diciendo el lado negativo de nuestra cultura de aceptar todo sin decir nada. Y otro lado negativo de nuestra cultura es que cuando protestamos lo hacemos en lugares donde no corresponde. Por ejemplo, la gente protesta ahora mismo están protestando los funcionarios públicos del Poder Judicial de que ellos no quieren trabajar 8 horas. Y ese tipo de protestas, opae el cuello allá, pero para algo malo, no, es para algo bueno, porque ellos quieren trabajar 8 horas nomás, menos de 8 horas, ellos quieren trabajar 5 horas, y si van a trabajar 8 horas, que se les pague 500.000 guaraníes por almuerzo, y por eso ellos están empezando que se van a manifestar durante un mes y medio. No, y el tema es que cada uno por su puchero, pues, no hay un estado de bienestar para todos. Entonces seguimos pensando de esa manera. Y además, por ejemplo, el tema de las chapas, claro, el 100% de las responsabilidades tiene el gobierno. El gobierno tiene que, por ejemplo, hacer bien las cosas, por ejemplo, descentralizar eso. Descentralizar, y para ellos que no se hicieron haga tampoco, ellos hicieron un trabajo va. Entonces a las la apuradas. gente no puede, la sociedad
ya que yo como te digo también parece que está un poco resignada y además si protesta, por ejemplo, ¿cómo puede hacer? ¿Quién encabeza? ¿Quién lidera, por ejemplo, una campaña de protesta para que se hagan bien las cosas o presente otro proyecto de cómo se puede hacer bien las cosas? Y ese tipo, el claro, Paraguay carece hay otra de líderes. cosa, Parra. El Hay Paraguay otra carece cosa de que líderes. es un negocio tremendo. Cuando se lanza esto ya se sabía de que va a ser un negocio para muchas personas. Entonces, ahí no te escucho, para el Estado. Tiene mucho que perder o cuando no tiene nada que perder, o sea, cuando ya no tiene nada que perder o tiene mucho que perder, entonces empieza a protestar. Cuando ya no tiene nada que perder y cuando tiene mucho que perder, entonces empieza a protestar. Claro, eso es lo que pasa, ¿cierto? Esa es una forma de pensar y una mentalidad también que muchos tenemos. Cuando todavía. Hasta que no me alcance a mí, hasta que no me perjudique a mí, no es mi problema ya. Así pero en realidad nosotros vivimos dentro de una sociedad y la sociedad necesita, yo siempre digo e insisto siempre, necesita su bienestar. Y entonces yo creo que el tema de las chapas fue desde el principio se tenía que hacer, se puede hacer bien con la tecnología que hay hoy en día, por ejemplo a través de internet se puede hacer la solicitud, la acreditación del pago, todo claro, eso se puede hacer mucho más. Pero se puede hacer. Ese es el problema, la burocracia es un problema del Estado, pero también la forma de pensar del paraguayo, de dejar todo a última hora y como vos decías, de no es mi problema, andas ese problema, pues eso se nañe mongu emo, porque tú protestan a otro. Una forma de pensar del paraguayo. La otra forma de pensar del paraguayo es que mira mal al que protesta o dice que las cosas andan mal. Le tacha de comunista, le tacha de remolón, le tacha de loco. En la jerga actual es un loco. Pero sea o no sea cierto, el marco democrático permite eso y tiene que crecer eso en la cultura del paraguayo de responder a la autoridad a cuestiones que uno considere injusto cumpliendo sus deberes y obligaciones. Por ejemplo, acá hay una ruta que se construyó, la famosa ruta de la mentira, Caguazú, Vaquería, por ejemplo. Se construyó 4 veces y en la 4ª vez por fin la ciudadanía logró hacer que el Estado cumpla su paso, ¿verdad? Por fin, porque como vos decías, oye, desesperamos y cuál, en las calles, en las rutas, obligar al Estado a cumplir el rol. Los cierres de rutas no son medidas de presión apropiadas dentro. Acá cualquiera cierra la ruta, por ejemplo, para pedir plata con la condonación de deudas como se estaba haciendo acá antes, ¿verdad? Eso no es esa la protesta del ciudadano que debe ser promovida. La protesta del ciudadano que debe ser promovida es la de responder. ¿Y por qué tengo que pagar este arancel? ¿Por qué el Estado no tiene los recursos para hacer las rutas, por ejemplo? Eso sí es una respuesta ciudadana de preguntarle al concejal cuando se acerca al hogar, al intendente cuando saca sus declaraciones de su declaración de inversión dentro del municipio, si es que saca esa declaración de inversión dentro del municipio, y si no lo saca, entonces el ciudadano o el grupo de ciudadanos debe decirle a la autoridad, ¿en dónde utilizas todo el presupuesto que recaudas dentro de tu municipio, dentro de tu departamento, dentro de tu país? ¿Dónde usas tus recursos? Vamos a ver. Entonces el ciudadano tiene que pedirle transparencia al Estado. Desde ese punto de vista, me parece que nuestro país debe de ir mejorando hacia un Estado más contestatario y menos sumiso. Porque claro, se puede ir mejorando, pero ¿cómo se puede mejorar, por ejemplo, eso, Parra? A ver, hoy en día, protestar por protestar ya dos coladeima. Entonces, se necesita capacitación. Se necesita educación. La gente necesita saber más. Saber más, por ejemplo, por qué yo voy a protestar, pero la gente no sabe ni siquiera cómo protestar. Eso, por ejemplo, se tiene que capacitar a las personas a saber cómo responder a las autoridades. De manera, porque o si no te tienda de gente tabga ya, y es verdad también, porque tabga en el sentido de desconocimiento. Entonces se necesita, por ejemplo, líderes. Los líderes tienen que saber cómo manejarse, se necesita manejar ciertas o muchas cosas.
Por ejemplo, yo estaba leyendo hablando de todo un poco. Vos me decís la realidad de nuestra comunidad. Yo no estoy muy al tanto. Estoy al tanto, pero no estoy muy metido. Entonces vos me estás diciendo y yo te digo también algo que he leído, que es algo referente al poder, ¿verdad? Sí, de manera general. De manera, no, y eso se puede aplicar en la sociedad, en nuestra comunidad, en cualquier parte. Lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, estamos en una democracia, como siempre digo, estamos en una democracia y la gente tiene que saber eso, pero falta una cosa, la democracia mental, ¿entendés? Nosotros pensamos que vivimos en libertad, pero en realidad no. No, nosotros mismos nos en realidad limitamos. no, ¿por qué? Porque hay un miedo. Sí. Pero el miedo, por ejemplo, las personas que están un poco arriba saben cómo someterle a las otras personas a un cierto miedo, por decirlo así. Por ejemplo, yo formo mi equipo de trabajo, me meto en, qué sé yo, como tengo unos funcionarios, ¿no? del gobierno o de la municipalidad, o donde sea, pero lo que sí que los sueldos vienen del Estado. Pero cuando la gente, por ejemplo, vive y sobrevive del dinero que aporta el Estado, como, no sé, como ayuda o como sueldo, no importa. Y ahí lo que se hace es, por ejemplo, la gente ya no tendrá libertad en protestar. Por ejemplo, en el caso de la ruta, por ejemplo, los que trabajan dentro de ese círculo no pueden protestar tampoco, por más de que la ruta esté, yo no sé cómo está, ¿verdad? Pero si no están en condiciones, tampoco pueden decir, no, esto no está en condiciones. ¿Por qué? Porque se le puede echar. Ah, claro, el que no se le está puede echar. Entonces hay un cierto miedo, porque sabe de que no puede decir eso y tiene que decir sí o sí que está impecable. Eso, por más de que la realidad no sea esa, por más de que no se pudo llegar a estar de una forma óptima, entonces no se puede Sí. decir. Entonces hay un cierto miedo. Hay un miedo. Hay un cierto miedo de parte de la gente. Y esto lo hizo Lula en Brasil, por ejemplo. Esto hacen muchos gobiernos, muchos estados y todo esto, porque Lula da Silva también hizo un poco antes de las reelecciones. El tipo empezó con su gobierno a prestar ayudas a familias pobres de uno de los estados de Brasil, ¿no? Sí. Y lo llamaba hambre cero. Hambre cero. Hambre cero. Entonces mucha gente está contentísima, ¿verdad? Contentísima porque sabe de que el gobierno le está prestando ayudas y es el único sustento, por ejemplo, te digo. Esa es una estrategia de miedo también. Sí. Y cuando llegan las elecciones se va y le dice a la gente, bueno, ustedes tienen que votar por mí porque o si no, vos patalan de plata ya. De pecarué y más hacendas a mí el presidente. Entonces bailo ya votar, no hay otra forma, o sea, tiene que volver a votar sí o sí, o si no se puede. O si no se acaba esa, por ejemplo, yo siempre digo, la democracia es amplia. Yo no puedo decir, la gente, por ejemplo, los que están arriba no tolera que los que están un poco más abajo digan lo que piensan, porque no aceptan y le van a quitar todo lo que tenga y lo que no tenga, ¿entendés? Si tiene el poder. Eso es lo para que pasa. hacerlo. Y en el ámbito de los funcionarios también pasa lo mismo. Sí. O sea, que no esperes de un funcionario a que te diga si estás en lo correcto, porque claro, no puede. No puede, por miedo. Ahora, este temor es la limitante del desarrollo de nuestros pueblos. Hablamos de Brasil, hablamos de Ecuador, de Cuba, pero también hablemos un poquitito de Paraguay, que en Paraguay pues es el desierto de las teorías. Yo no soy politólogo, pero estaba conversando con Víctor Raúl Benítez, ex gerente general de Coca-Cola para Paraguay entre los años 96 hasta el 2004. Él tenía una teoría curiosa del paraguayo. El paraguayo es un analfabeto funcional que siempre piensa que un caudillo será el que lo solucione todo. Por eso siempre esperamos un líder mesiánico. Siempre no peten caudillo o jaomoita las cosas y lugar la patrón. Por eso siempre se tuvo esperanza en Francia, del doctor Francia, cuando él era el presidente y dictador perpetuo de la República del Paraguay. Siempre se tuvo esperanza en Alfredo Stroessner, que para mi opinión es el que más daño le hizo al Paraguay, porque durante 35 años, más de 3 generaciones,
Si es que tomamos que una generación dura 15 años, son casi 3 generaciones, son 2 generaciones y un poquitito más, 35 años de vida, marcó al Paraguay. ¿Por qué? Empezó a prohibir la disidencia de pensamiento, cosas que no son en absoluto. Si vamos a hablar de comunismo, de socialismo, de liberalismo, de izquierdismo, de derechismo, son conceptos políticos de lo que la mayoría de los paraguayos no entendemos. Y él creó un miedo. Cualquier persona que habla en una radio y que va en contra del Estado en aquella época de Alfredo Stroessner, del Partido Colorado, en aquella época, era una persona peligrosa. ¿Por qué? Porque hacía que la gente pensara, Derachore, es cierto, estamos viviendo en una dictadura, ya él haya pensado. Y eso era peligroso. Cierto, en la época de Stroessner, la gente que era amiga de Stroessner vivía bien. La gente que era prebendaria, los piragüe, los que no se hablaban, los buenos vivían bien. Y eso también es muy cierto. Pero causó también algo curioso, que un cierto sector que accedía al prebendarismo, ahí pues se fundó el prebendarismo, el amiguismo del paraguayo. Si vos eras amigo de un intendente, gobernador, esto que lo otro, vos subías de estatus económico. Pues voy con la influyente y plata, ya la plata, vea con la militar, la policía, a mí la corrupto, vea con la época de Stroessner, porque cuero ya poseo ya po allá. Entonces, haber tenido ese superpoder durante tanto tiempo hizo que, aún con la muerte de Alfredo Stroessner, su forma de pensar no murió. Seguimos en una dictadura mental dentro de nuestro país. El 3 de febrero de 1989 terminó la dictadura y se abrió el proceso democrático. Pero a partir de entonces no hemos tenido un cambio real. Han pasado más de 2 generaciones, 25 años, vamos a medir casi 2 generaciones, y no vemos que el joven paraguayo despierte y diga, mira, che, acá las cosas no se hacen bien, hay corrupción, vamos a hacer bien las cosas, que haya 0 corrupción en el Congreso, que haya 0 corrupción en el Parlamento, que haya 0 corrupción en las municipalidades, cosa que no podemos hacer porque inmediatamente la sociedad misma se va a defender. Porque es curioso, la sociedad se defiende. Y por eso yo digo siempre también de que tenemos que implementar la cultura del saber, ¿no? Porque vamos a hablar, saber-expresión, saber y expresión. ¿Cómo yo me puedo expresar si no sé? ¿Entiendes, Parra? O sea, el paraguayo, por ejemplo, muchas veces nos pasa porque ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Se ha recibido la responsabilidad. No está a la altura, ¿no? No es por desconocimiento, por desconocimiento. Por ejemplo, lo de la dictadura por mucho tiempo implementó en nuestra cultura paraguaya lo que es la no libertad de expresión, por ejemplo. No se puede decir nada, y eso, la cultura se mantiene por mucho tiempo. La cultura no es que se cambia puede lograr de la noche a la mañana. No es un cambio con un presidente ni con un régimen en este caso. Ni con, eso, por ejemplo, se arraigó en la cultura, en nuestra cultura paraguaya, y se necesita un poco de tiempo. Y por esa una de las razones por la cual la fundación, ¿no? La Fundación Arandure Cabo, que es en busca del conocimiento, y cuando uno conoce, por ejemplo, de verdad, conoce sus deberes como ciudadano y sus obligaciones como ciudadano, entonces puede expresarse con ciertas verdades, con ciertas realidades. Pero Y eso es lo que tenemos que hacer, porque o si no, no se puede. Y alguien tiene que empezar a hacer eso. ¿Y por qué no la Fundación Arandure Cabo? Claro. Se dice mucho y se teme mucho, y este es un recurso al cual usa mucho el político tradicional, de que el joven no se merece, no se ha ganado su espacio, y por lo tanto de lo que el joven dice no vale. Así quieren mantener la dominación intelectual en el marco político tradicional. O sea que un joven dentro del Partido Liberal, un joven dentro del Partido Colorado, no va a tener el mismo peso que un caudillo dentro de esos partidos. Por eso es que
Normalmente el candidato a presidente, aunque a partir de los 35 años para arriba ya puede ser candidato a la presidencia de la República, normalmente un joven de esa edad nunca se candidata. Cartes, el actual presidente de la República, es uno de los presidentes más jóvenes, sorprendió mucho su juventud, parece que tiene unos 49 años. Él también es un empresario, es un upside, se dice de fuera. Entonces, esa forma de pensar que ha marcado mucho nuestro país limita mucho nuestro desarrollo y necesitamos, como vos decís, un cambio de mentalidad, pero debe ser progresivo. ¿Qué sucede? No podemos cambiarle al paraguayo el chip de la noche a la mañana. Como vos decís, la cultura se construye con programas de este tipo, con programas de radio cultura. Se construye porque marca un interés de la persona, del joven que escucha y dice, Derachore, acierto. En algunas cosas estos dos tienen razón, pero en otras cosas no la tiene. Entonces ellos nos pueden llamar y nos pueden decir, mira, o pueden venir y decir, y eso es tener criterio. Tener un criterio propio. Lo importante es que no se nos adoctrine, sino que que la gente saque sus propias conclusiones y sus propias verdades. Claro que sí. Entonces ahí se va a ir construyendo una nueva cultura, y ojalá una cultura mejor, en donde los mejores entren en los partidos políticos, y al final el candidato a la presidencia del país, el candidato al intendente, el candidato a la concejalía, sea de verdad una persona interesada en construir una mejor ciudad o en construir un mejor país, y no siempre, como sucede en nuestro querido terruño. Yo estoy redondeando mucho hacia este pueblo, de que el candidato siempre es el tradicional, el que piensa que él tiene poder, tiene recursos financieros y por lo tanto todos son sus empleados. Y todos los demás ciudadanos dicen, mira, patrón guasuña candidata, en allá vota que se ceja, él lo manda. Y esa forma cara y porte de siempre, hoy me andan la cachique, hoy me andan la mandada, es nuestra característica que nos limita mucho. ¿Por qué? Porque el cachique, al sentir un poder superior al pueblo, entonces él, al hacer una vía pública, por ejemplo, agarra de ponerle que hay 10.000 guaraníes para hacer la ruta. Él agarra e invierte 1.000 guaraníes y hace una sobrefacturación, y bueno, 10.000 lo costaba ya, pero realmente hay 1.000 o invertía ya. Y sale el del pueblo y dice, no señor, mira, tu obra es muy fea, vos no gastaste todo ese dinero que acabas de declarar, que venga tu superior y te haga una investigación. Y ahí mismo, no te va a decir el patrón, ¿verdad? O sea, que el joven le diga eso al cachique. Eso es inaceptable. Un pepetoño, un huepotito. No, y yo digo siempre, ahí está la revolución del más, que se le llama, ¿no? El pueblo y el ganado no conocen sus fuerzas, decía. Mira un poco. Y imagínate a esa, por ejemplo... ¿Qué pasaría si el ganado de repente allá? Supiera de verdad qué fuerzas tiene si se unen. Imagínate lo que haría, ¿verdad? Entonces, y esto es lo que pasa, la gente no sabe, sí. Por eso yo le llamo siempre la revolución del más, es que hoy en día tenemos la ventaja, y eso la gente tiene que llevar en cuenta, de que tenemos la ventaja de que somos muchos y estamos en democracia. Esa es la ventaja, que podemos reunirnos y podemos, por ejemplo, pedir que se haga la política de transparencia, ¿no? Sí. Y tenemos la infraestructura. Si las sociedades, por ejemplo, hacen este tipo de, yo le llamo revolución, pero es una revolución tranquila, es una revolución positiva, la transparencia. No, y claro, y rebelarse, ¿no? Es la acción de rebelarse. Pero en el sentido positivo. Y pedir, por ejemplo, la primera uno puede salir, pero si la sociedad insiste, si los ciudadanos insisten siempre en que haya una política de transparencia y que así como los que están en el poder, los ciudadanos ponen mano dura a eso, una forma de decir, va a conseguir. Pero la gente no sabe eso, de que uniéndose pueden hacer mucho más que colorados y liberales. Sí, la unión es de la fuerza. Sí, y otra cosa también es, yo siempre digo, la revolución de la mentalidad. La gente tiene que cambiar yo siempre digo, cambiar la mentalidad, cambiar el chip, porque no es cambiar la cultura, sino que cambiar la mentalidad, una forma de pensar, esto no está bien, esto tenemos que hacer otra estrategia, pero para eso se necesita un líder, se necesita un buen equipo para que le siga las otras masas. Claro que sí. Eso yo te decía también fuera de radio, que eso es muy importante, y en este caso, por ejemplo, Fundación Arandurecabo
lo que puede hacer es esto, la revolución de la mentalidad. Del pensamiento. Eso es lo máximo que podemos hacer. Algo ya dándote una idea mía, ¿verdad? Es cierto, necesitamos un líder. Yo opino que necesitamos muchos líderes. Necesitamos que cada joven sea su propio líder. Por decirlo, claro, obviamente sí. un equipo, por decirlo. Ahora, te doy un esbozo superior o trataré de aumentar un poquitito más. Estos líderes deben ir surgiendo de la gente joven con criterio propio y sin ser manipulados. El tema está en que el prebendarismo, el amiguismo, el así nomás, el ñandén de ape y coata, jaecuera toye jode, ñande yaupata la recurso, yaupata la plata, ñande ricota. Esa forma de pensar antigua del paraguayo es justamente lo que está causando que hoy en día seamos el país peor visto de la región y donde no quiere venir ninguna empresa a invertir, porque acá las cosas no se hacen de manera seria, las reglas no son claras. El presidente Horacio Cartes, te doy un ejemplo, le pidió a un empresario entre Encarnación y la zona costera, ¿verdad? Parece ser que al otro lado era Formosa. Se hizo un riel, no sé si sea Encarnación o Pilar, sí. La audiencia lo puede saber. Se hizo un riel, un tren, ¿verdad? Y en el lado de Argentina hay una terminal del primer mundo esperando al tren eléctrico. Y en el lado de Paraguay, los políticos, el intendente de ese lugar, saca un decreto que tienen que pagar impuestos, que la empresa no tiene permiso de explotar. Le empezó a crear una burocracia enorme. Y la empresa tardó un mes para habilitar y todavía no puede construir su edificio, su terminal. La gente ya funciona ahora el tren porque se hizo todo un movimiento social para que se habilite por fin el tren, ¿verdad? No tiene un lugar en donde pueda esperar una terminal. En el lado argentino todo está terminado, en el lado paraguayo no. Imagínate, ¿no? Hasta dónde escatimamos. ¿Cuál me hace allá? Lo mismo sucede en las rutas. Está el policía caminera, detiene a un camión, a un automovilista y le pide su documento. Está todo en regla. Pero oñe punú o crea su problema ilustre, o crea su problema que o un jata intelige y estaba en el límite de velocidad, simplemente por querer coimear. Y el ciudadano accede a esa coima o es el ciudadano mismo el que le propone la coima justo cuando le detiene, por ejemplo. Y son cosas de nuestra forma de pensar que, imagínate, nosotros decimos, necesitamos una policía honesta. Y somos nosotros mismos los que les damos el dinero para que nos suelten porque acabamos de violar. El problema está en la materia prima que decía, ¿eh? Sí, la educación misma. No, y bueno, eso se puede ir cambiando. ¿Por qué no? Porque tiene que nacer de algún lugar, ¿eh? Crear células con ideas claras de ver hacer algo diferente. Sí. Lo pongo un poquitito diferente bueno. Lo pongo de esta perspectiva, ¿verdad? Sí, está muy bien. ¿Sabes por qué? Porque todavía se tiene mucho miedo a la capacidad. Todavía en el día en el cual nosotros contratemos a los mejores dentro de nuestras empresas, para que vos tengas éxito en un país, tendés que depender del talento más que de la suerte. Para ser exitoso necesitas dos factores, dice una teoría económica. Eso estábamos hablando con Víctor Raúl Benítez, del expresidente de Coca-Cola Paraguay. Necesitas talento, necesitas contratar a los mejores. El FS Barcelona Fútbol Club, ¿verdad? Barcelona contrata a los mejores futbolistas del mundo, porque son los mejores. Y también necesita un buen técnico. Pero en ocasiones también necesita una especie de suerte para que entren los goles. Dice que en un juego normalmente hay 1800 toques. Y en un juego de 1800 toques entra o un gol o dos goles. Raras veces entran más de dos goles. Y eso son goleadas, ¿verdad? 3, 4, 0. Es muy poco eso. Entonces, meter un gol es muy difícil. Pero tenés que disminuir el factor suerte y aumentar el factor talento. Barcelona casi siempre gana sus partidos porque tiene al mejor equipo del mundo. Le tiene a Messi, le tiene a Neymar. Y no depende mucho del centro que hace gol. Las probabilidades son muy altas cuando se hacen los trabajos bien. Bien. Entonces, ahí se maneja bien. Niveles de probabilidades en que las cosas puedan salir bien que mal. Y en el caso Paraguay, siempre tenemos a Roque Santa Cruz, a Tacuara Cardoso, a Edo Valdés. Y Ñandella puede jugar pelota.
A la suerte de juegos asados. ¿Y qué tal la gol? Pero no estamos preparando un equipo de talentosos, un mediocampo, una trasera, un arquero de primer nivel y nuestro sistema de juego, porque nosotros dependemos de la suerte, más de la suerte que del talento. Y es importante, esa es nuestra forma de pensar, y el fútbol es una buena metáfora. La partido peñandilla es chamba, ella para paraguayo y poco serio. Oye, ¿quién de la cancha veja a la suerte loca, chutaja o mongueo la golo ganas hablando mongueo? No hay una estrategia ni tampoco preparación, o sea, preparación primero y luego la estrategia. La estrategia. No, y yo siempre digo de que Paraguay, por ejemplo, imagínate, 407.000 de kilómetros cuadrados, ¿no? Una superficie inmensa con una población que en muchas partes, por ejemplo, no supera ciudades, ¿eh? Sí. Menos de 7 millones de habitantes, por ahí estamos cerca. Imagínate una superficie grande con recursos naturales. No tenemos grandes ciudades en Paraguay, o sea, podemos crecer mucho. Imagínate, podríamos haber llegado ya a un punto en que nuestros habitantes, o sea, nosotros los ciudadanos, podríamos haber ya vivido muy bien desde hace un buen tiempo, ¿no? Pero la forma de hacer el trabajo empezando de los gobiernos, se hace todo mal. La corrupción, por ejemplo, se corrompe todo, que ni siquiera, por ejemplo, se puede arreglar estas situaciones de los vehículos para que estén en regla, ¿no? Sí, mira, ni los vehículos en regla no se pueden legalizar. En eso luego nos estancamos. Imagínate algo más serio, ¿eh? Porque esto no es algo habitual, o sea, algo rutinario tiene que ser, pero no podemos llegar a eso. Pero no es que muchas veces los de arriba, los que realmente tienen que dirigir, no es que no tengan la capacidad, sino que tienen la capacidad pero no tienen las estrategias y las buenas intenciones. Hay muchas cosas de por medio. Por ejemplo, hoy en día ya se está en Paraguay, por ejemplo, no sé si siempre fue así, pero ya escucho la palabra narcopolítica ya. Entonces no podemos esperar nosotros los ciudadanos, no podemos esperar, por ejemplo, a que ellos tomen una iniciativa de arreglarse ciertas situaciones. No, esto seguirá así. O sea que si sigue con este sistema, esto seguirá así por mucho tiempo. No habrá ninguna solución. Pero se puede, por ejemplo, de abajo a arriba se puede. Yo recuerdo cuando una vez dijo Samuel Sosa, los que marcan la diferencia siempre en el tiempo, o sea, en las sociedades, los que hacen la diferencia, por ejemplo, dicen que siempre surgen de abajo hacia arriba. Eso yo no me voy a olvidar. Sí. Y es cierto. La verdadera, el genuino cambio es el que se produce en la periferia, siempre él responde. Claro, desde abajo hacia arriba. De la periferia hacia arriba, ¿no? Un saludo muy especial para Samuel, por cierto, que nos está escuchando. Y yo recuerdo ese momento en que dijo, y no se me borra esa parte de la cabeza, ¿verdad? Porque es cierto. Todos los grandes cambios en la historia siempre se han hecho de abajo hacia arriba, de las periferias, Imagínate, él también dijo en un tiempo, o sea, Samuel dijo que imagínate, Jesús fue carpintero y vino como Mesías, ¿verdad? Sí. Martin Luther King, por ejemplo, imagínate, en Estados Unidos hizo un cambio tremendo. Él no era nadie, era ahí un pastorcito y de repente se convierte en un líder social inimaginable hasta que terminan, ¿verdad? O sea, la gente tiene que llevar en cuenta de que los grandes cambios tienen que surgir dentro de por jurisprudencia surgen de abajo hacia arriba, o sea, no de arriba hacia abajo. De la persona normal, común y corriente de turno cambien las cosas. Sí. No, de ninguna manera esto no va a cambiar, porque mientras más pase el tiempo se especializarán en muchas cosas más. Ahora, por ejemplo, escucho la palabra, como dije, narcopolítica, y no se puede. Por eso es importante esta fundación, por ejemplo, es pequeña todavía, de momento es pequeña, pero quizás pueda ser un gran cambio, ¿por qué no? Yo te digo que la fundación planta las semillas en sus miembros, planta las semillas en la sociedad mediante este tipo de programas. Nos equivocamos mucho y a mí me ha tocado mucho el enfrentamiento con el sistema de pensamiento estándar. Me he enfrentado con jóvenes que me dicen, Fabián, calmanos, Fabián, te estás equivocando, Fabián, porque apretas mucho a los políticos, ellos te pueden destruir, Fabián. Y sí, yo no tengo nada que me quiten, ¿verdad? Claro, pero imagínate cómo se resiste. Hay que tener, una cosa antes de terminar, hay que tener, la gente siempre tiene, y yo como te decía, y creo que varias veces ya dije, las células, ¿no?
dónde nace. La gente tiene miedo a eso también. Por ejemplo, yo te digo en un caso contrario. ¿Por qué, por ejemplo, se escucha hablar mucho de células terroristas y dice que tenemos que destruir las células terroristas, que pero eso es muy de lejos. van a tal parte, dice, tienen que destruir porque temen más a las células que a los que están ya bien creadas, ¿no? Porque saben de que en un tiempo determinado eso puede marcar la diferencia y evolucionar, ¿no? Evolucionar. Y en este caso, por ejemplo, imagínate usar al revés. La célula para algo bueno. Las células para algo bueno. O sea, se sabe que hay una gran probabilidad, quizás del 90%, de que salgan bien las cosas más adelante y que se produzca un poco de cambio, ¿no? Un cambio. Entonces, y todo eso. No, es importante y también los que están en el poder, los que no quieren un estado de bienestar como debe ser para Paraguay, temen a este tipo de células, de iniciativas, pero no es que la Fundación Arandurecao sea un grupo de radicales ortodoxos comunistas. No, esto es aparte, radicalismo no es. No, nada que ver. Tenemos que explicarlo bien. Tenemos que explicarlo bien. Lo que la Fundación Arandurecao busca es justamente el Arandurecao, lo decía el doctor Benjamín Fernández Bogado, persona con el que tenemos un contacto directo, porque él comparte mucho nuestros pensamientos, inclusive nos estuvo saludando la vez pasada, ojalá lo podamos pasar por radio. Nos había dicho de que tenemos que caminar juntos, todos juntos, ya a nivel país, porque solamente así podremos ir cambiando nuestra realidad. Y como vos decías, la fundación tiene que incidir en el conocimiento, en la cultura, en la educación, porque solamente ahí podemos cambiar de verdad el cómo es ahora las cosas. Yo te dije, acá el político tradicional, lo que nosotros hacemos como institución, lo que cada miembro o cada persona buena hace cuando dice acá las cosas andan mal y esta es mi propuesta de mejorar, eso para un político tradicional es lo peor que se puede decir. Y ese desánimo, ese ataque que la sociedad misma dice al idealista, al Mahatma Gandhi, nosotros todo el tiempo estamos matando Martin Luther King, estamos matando Madre Teresas, estamos matando a Mahatma Gandhi, le estamos matando a muchos Jesucristos, a muchos Jesús que tenemos dentro de nuestra sociedad. Gente jóvenes, idealistas, trabajadores, productivos que no destacan, que no pueden porque el político viene y le dice yo te voy a dar esta oportunidad de que estudies con esta beca si te afilias a mi partido y defendes mi color. Y entonces nosotros le matamos, le asesinamos a un idealista y él termina vendiendo su ideal y se convierte en alguien miedoso, porque una persona que recibe una prebenda de un político le debe un favor. En algún momento dado el político tradicional le saca eso en cara. Pero hemos crecido muchísimo como sociedad, ya redondeando y llegando a una hora casi. Hemos crecido mucho. Acá no hay violencia. Acá todo es tranquilo. La dictadura, lo que queda en nuestra forma de pensar es mental, como vos decías. Es el tener miedo. Curiosamente, cuando la gente dice, convoca a una especie de reunión, solamente se van 10 personas, cuando pueden ir 1000. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que el otro va a solucionar el problema. Él no se quiere meter, salvo, como vos decías, le esté afectando de muerte. Solamente así iría. Cuando su bolsillo se toca, por ejemplo, iría a una reunión. Pero antes de eso no va a ir. Esa es la forma de pensar del paraguayo. Y la Fundación Arandurecao, con el programa Radio Cultura, lo que trata de hacer es ir despertando a la gente, pero más que eso no puede. Solamente un cambio es procesual. Siempre sostengo, y el doctor Benjamín Fernández Bogado también siempre lo sostiene, que el cambio real del Paraguay se podrá dar en 15 a 30 años, en 2 generaciones. Pero tenemos que empezar ahora, porque si empezamos dentro de 15 años, será muy tarde. El mal triunfa, y eso te lo dice Manuel Edward Dulker, o no pronuncio bien su nombre, pero el dicho sí dice: el mal triunfa porque los hombres buenos no hacen nada. No hacen nada. Exactamente. ¿Qué otra palabra conclusiva puedes darnos, Aldo? No, y lo de la fundación. La fundación, por ejemplo, no adoctrina, hay que llevar en cuenta eso, porque yo decías hace un momento de que no somos extremos, ni de uno ni de otro lado. Lo que la fundación hace, por ejemplo, o la idea es
la libertad de pensar, la libertad de pensamiento para saber expresarse y para saber actuar como ciudadanos, ¿no? Pero hay que recordar bien de que la libertad, yo siempre digo, conlleva una responsabilidad. Es un gran la poder. libertad de pensar, por ejemplo, conlleva también una cierta y mucha responsabilidad, ¿no? Por eso mucha gente no piensa, porque la responsabilidad está ahí, ¿no? Porque requiere esfuerzo. Ese es el problema. Porque requiere esfuerzo. Dice claro. Dice que las personas no quieren trabajar. Hay que llevar en cuenta de que la fundación es esa. Que no es adoctrinar, que no es que no tiene ni de derecha ni de izquierda, ni de extrema derecha ni de ultraderecha ni nada. Es totalmente diciendo la realidad de los miembros de este equipo, que son más de 40 personas. Es que hay católicos, evangélicos, hay menonitas, paraguayos, hay brasileros, lo que no tenemos. Tenemos gente en España. Bueno, tenemos escritores, políticos, en el caso tuyo y mío, que posiblemente colindamos con la política, informáticos, tenemos doctores, tenemos un equipo tan pluricultural en donde cada uno es inteligente, empresarios, gerentes de bancos, directores de universidades, y es un equipo tan amplio que su propia amplitud crea una situación en la cual vos no le podés lavar el cerebro a absolutamente nadie, porque todos ellos tienen luego su delicadeza, su forma de ver el mundo. Pero es eso justamente lo que nosotros queremos, que esa delicadeza... La diferencia nos complementa. Nos complementa. Y por eso podemos incidir positivamente dentro de la sociedad. Y apostamos, por ejemplo, a la lectura como baluarte de la educación. Por eso queremos siempre armar esta biblioteca para la ciudad de Campo 9. No lo hemos podido traer porque no queremos depender directamente de un cuboteo político, lo queremos hacer con el esfuerzo de la ciudadanía. Claro. Un proyecto así. Y esto es un proyecto, bueno, tenemos muchos proyectos y este es uno de ellos. Quizás más adelante tengamos como debe ser y como te digo, y como le digo también a la audiencia, las probabilidades son grandes cuando se trata de hacer las cosas bien, pero bien. Claro, bien. Y bueno, estamos llegando a la parte conclusiva. Yo me despido del programa de Radio Cultura agradeciendo muy gentilmente a Arandú FM, a José Méndez, a Samuel Sosa, que siempre están por ahí haciéndonos el aguante técnico, ¿verdad? Y quisiera despedirme diciéndole a las personas que el pensamiento crítico y analítico es lo que irá marcando la diferencia a favor. Este cambio no es rápido, este cambio es paulatino, pero tenemos que iniciar ahora, lo dicen siempre intelectuales de la talla del doctor Benjamín Fernández Bogado y otros más. No es una voz de él nomás, es una voz de todos los tiempos, de la razón. No depender mucho de la suerte, sino depender de la razón. Ahora, depender del amigo, depender del cuate, depender del político de turno que está en el poder, eso es depender de la suerte y eso es lo que nos ha marcado. Paraguay no progresa porque siempre está ahí dependiendo de otros factores de la suerte loca, pero debemos empezar a depender del talento y eso es lo que queremos en Radio Cultura y es lo que queremos proponer también en la Fundación Arandurecabo. Dejo mi número de teléfono por ahí si quieren algún contacto, el 0984-94-8084, para ir conversando un poquitito más de los proyectos que llevamos a cabo. Y bueno, me despido muy cordialmente, será hasta la próxima semana. Y no sé, Aldo, vos qué querés decir a la audiencia antes de terminar este programa, esta propuesta. Bueno, yo me despido y yo creo que firmemente creo que las cosas irán cambiando y que de aquí a un futuro no muy lejano nuestra comunidad y Paraguay en sí tendrá el estado de bienestar que se merece. Qué bueno. Y sí. Bueno, está muy bien. Entonces no somos muy extensos, pero decimos las cosas como son, claro, conciso. Ya no llega tu pero hoy ponemos una hora mínimo. Oye, bueno, Aldo, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho, che. A vos también, un saludo a la audiencia. Ok, muchísimas gracias. Acá yo me despido con un tema del que les decía. Sé cómo se llama el cantante. El cantante, Joaquín Sabina. Más de 100 mentiras. Okay. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Tenemos memoria, tenemos amigos,
Tenemos los trenes, la risa, los bares. Tenemos la duda y la fe, sumo y sigo. Tenemos moteles, garitos, altares. Tenemos urgencias, amores que matan. Tenemos silencio, tabaco, razones. Tenemos Venecia, tenemos Manhattan. Tenemos ceniza de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente. Tenemos costumbres, pudores, jadeos. Tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo. Tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo. Tenemos Quintero, León y Quiroga, y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos micrófonos, cruces de cables, ramblas en la luna, barquitos de vela. Pobres exquisitos, ricos miserables, ratoncitos Pérez, dolores de muelas. Tenemos proyectos que se marchitaron, crímenes perfectos que no cometimos, retratos de novias que nos olvidaron y un alma en oferta que nunca vendimos. Tenemos poetas colgados, canallas, Quijotes y Sanchos, Abel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena, que valen la pena.